We're very, very delighted to have Professor Maria Chara give our last mini course. I hope all of you have really enjoyed the other courses that you've attended, but I'm sure you're in for a real treat for the last one. I just want to say a few words. Maria Chara is an associate professor at Universidad Nacional del Litoral and also an assistant researcher at the National Council for Scientific and Technical Research in Argentina, which is that also called CONICET. And she obtained her PhD around 10 years ago in 2012 at the Universidad Nacional del Litoral under the supervision of Dr. Roberto Miatello and Dr. Ricardo Toledano, and working on towers of function fields. And since then, she's been working not only on the theoretical aspects of the theory of function fields, which is sort of related to algebra, but also its very exciting applications to coding theory, of which she's going to give you a glimpse today. And and then I also want to say we are very delighted to also have as her assistant TA, and with whom I hope you will all get to know very well, Saray Hernandez Torres, who is a postdoctoral fellow at the Technion, which is in Israel, the Israel Institute of Technology. So you can see that we are truly an international enterprise, and that's one of the wonderful things about academia, about research of all types. And she received her, so Saray received her BS in mathematics from the University of Guanajuato, and in 2020, she obtained her PhD in mathematics from the University of British Columbia. And her research is in probability theory, close to mine, but also combinatorics. And so we're all really, really excited to have you all here for the fourth mini course. And I hope you will all have the energy to do the nice exercises and learn a lot from and ask a lot of questions. And I just want to wish you all a happy May 12th, and I will leave it to Maria Chara to explain more. So thank you again, Maria. And thank you. Welcome all, and I will see you again in the end too. So bye. Thank you. Bye. Chao. Bueno, yo voy a hablar, este curso va a ser en español, pero por favor, si alguien no entiende algo de lo que estoy diciendo, o ya sea de la matemática o de cualquier cosa que esté hablando en el momento, por favor, pone el micrófono, activa su micrófono y pregunta, o pregunta por el chat. Vamos a estar muy, muy contentas, tanto Saraí como yo, de contestar cualquier consulta, ya sea en español, en inglés. Por favor, que el lenguaje esta vez no sea una barrera, y ya que estamos en lugares tan distantes y estamos todos juntos, aprovechemos esta oportunidad que tenemos para compartir el conocimiento. Entonces, antes de arrancar con el conocimiento y con los códigos, yo quería saber si alguien hizo la tarea de buscar qué es lo que celebramos hoy. Hola. Hola. Creo que es el Día de las Mujeres en Matemática, ¿no es cierto? Bien, sí, es el Día de Mujeres en la Matemática, muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué celebramos el Día de las Mujeres en la Matemática? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna información? Pues tengo entendido que se hace en esta fecha porque cae con el cumpleaños de la profesora Mirzakhani. Ajá, bien. ¿Y por qué el cumpleaños de una profesora motiva a que hoy se festeje este día? Porque fue la primera mujer en ganar la medalla Fields. Sí, eso es muy importante. Sí, sí. Ahora yo les voy a compartir. A ver si... Y también ha sido la única. Ah, no, ya. Esa. Sí. Fue la única. Todavía hasta el día de hoy sigue siendo la única. ¿Se ve la pantalla? Bien. Sí.
Entonces, ella fue la primera mujer, y es la única hasta ahora, ¿sí? Van 60 medallas entregadas, que ha ganado la medalla Fields, ¿sí? Ahora, la tarea para la próxima clase, además de lo que vamos a ver de códigos, va a ser investigar qué es la medalla Fields, ¿sí? Porque tal vez no todos lo saben, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se entrega? ¿A quiénes se le entregan? ¿Sí? Pero yo solo les voy a decir que es un premio muy reconocido de los matemáticos, es lo que cualquier matemático ve como el premio mayor, ¿sí? La medalla Fields, y hasta el momento todas las que se han entregado han sido todas para matemáticos hombres, excepto la que se le entregó a ella. Y lamentablemente esta profesora murió en el 2017, cuando tenía 40 años, de cáncer. Entonces, cuando se hizo el congreso, que fue el primer congreso de mujeres en matemática, que se hizo en 2018, justo antes del Congreso Internacional de Matemáticos, que se celebra cada 4 años, y que es justamente el lugar en donde se entrega la medalla Fields, se propuso festejar internacionalmente, celebrar a las mujeres en la matemática, en conmemoración a la celebración del cumpleaños de ella. Entonces, en diferentes países, las mujeres que se dedican a la matemática enfrentan diferentes problemas por ser mujeres, justamente. Hay algunos países en donde hay menos problemas y hay otros países en donde hay más problemas. Pero es algo común que las mujeres y las disidencias en general enfrenten problemas para acceder a ciertos puestos o a ciertas posiciones por el hecho de ser mujeres. Entonces es importante, primero, que se pueda visualizar que hay muchas mujeres, y muchas mujeres muy buenas en matemática, trabajando en todo el mundo y en diferentes áreas. En todas las áreas hay mujeres muy buenas trabajando en matemática. Y bueno, y es muy importante que puedan ser también reconocidas y que puedan llegar a los jóvenes, a quienes quieren dedicarse a la matemática, a mostrarse que sin importar de dónde provenga uno, de qué país provenga, de qué raza sea, cuál sea su género, cuál sea su identidad sexual, cuál sea su situación económica, que cualquier persona puede hacer matemática, puede llegar, y que no depende justamente de su condición económica, social o lo que sea, ¿sí? Entonces, hoy justo tenemos la suerte de empezar este curso celebrándonos a todas las mujeres, así que para mí estoy más que contenta de que me haya tocado justo este día para arrancar el curso y bueno, y poder celebrar a ella y a muchas mujeres alrededor del mundo. Así que bueno, acuérdense que el miércoles que viene, les voy a preguntar sobre la medalla Fields. Entonces, para empezar, acá. Esperen que ahora les voy a compartir otra pantalla. Bueno, entonces, el curso de hoy va a ser, el curso de estos 3 días, este último mini curso, se va a centrar en que yo les cuente algunas cosas sobre los códigos correctores de errores. Y dado que es un curso muy corto, que vamos a tener poco tiempo, mi idea es que puedan llevarse una idea, por lo menos un pantallazo, una primera experiencia de escuchar qué son estos códigos, para qué sirven, ¿sí? Para qué se usan, cómo se usan, y van a ver que vamos a empezar el curso de una manera muy, pero muy básica, ¿sí? Muy tranquilos matemáticamente. No necesitan saber básicamente mucha matemática para poder entender lo que vamos a hacer en este curso. Entonces,
tal vez la clase de hoy, algunos puede resultarles un poco con falta de contenido, pero mi idea es que entre la clase de hoy y la clase del próximo miércoles podamos introducirnos en el tema, entender qué queremos estudiar, entender un problemita en particular que fue resuelto utilizando este tipo de códigos, mientras vamos viendo algunas definiciones sencillas, y en la última clase, el último miércoles, poder ahí contarles sí un poquito más, algunas cosas un poquito más avanzadas, pero en donde se vean otro tipo de problemas y qué es lo que hago yo, a qué me dedico, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo salen estos primeros dos encuentros, y bueno, y espero que ustedes mismos me digan si es demasiado lento o demasiado rápido lo que voy contando, y que todos lo puedan disfrutar como yo. Entonces, lo primero que les quiero mostrar, esto se ve muy pequeño porque es una foto pegada, así que si ustedes tienen la presentación, lo pueden ir viendo aparte. Esto es una foto de una sonda espacial, la Mariner 9. Perdón, algo que no les dije es que yo voy a ir mostrando la presentación sí se los dije, que voy a ir mostrando la presentación en inglés. Tengo a la vez abierta en otra computadora la presentación en español, si alguno me quiere preguntar algo de la presentación en español. Pero si no lo hice mal, debería ser una traducción bastante literal de la presentación, así que no debería haber problema. Entonces, esta sonda, esta Mariner 9, fue una sonda espacial que no estaba tripulada, que mandó la NASA para sacar fotos de Marte. No fue la primera sonda que mandó, pero sí quiero que veamos algo particular que tiene esta sonda, porque utilizó un código que podía corregir errores. Y nuestro primer objetivo va a ser entender qué es lo que usó para corregir errores, qué errores corrigió y cómo utilizó eso para mandar las fotos de Marte que quería mandar. Entonces, si uno va, esto está sacado de Wikipedia, si uno se fija en el párrafo correspondiente de códigos correctores de errores, ¿sí? a los logros que se tuvieron, entonces les dice en este parrafito muy cortito que para corregir o para controlar los errores en la recepción, ¿sí? que se mandaban en las fotos, la información de las imágenes, ¿sí? que estaban en blanco y negro, ¿sí? en una escala de gris, esta información, antes de transmitirse, se codificó, se utilizó un código correctores de errores. Entonces, acá en el segundo párrafo, bueno, dice que, bueno, dependiendo por unos problemas que había del peso de la información y de cómo mandar, dice que se decidió usar un código de Hadamard para el Mariner 9. Cada píxel de la imagen estaba representado por un valor binario de 6 bits, que representaba cada uno de los 64 posibles niveles de gris. A ver qué tengo acá, la foto no puedo ver, ahí está. Y por las limitaciones del transmisor, la longitud máxima de información disponible, usable, digamos, de la que me servía, era de alrededor de 30 bits, y en lugar de usar un código de repetición, se utilizó un código de Hadamard 32616, que además es un código de Reed-Muller de primer orden. Los errores de hasta 7 bits por cada ristra de 32 bits
podrían ser corregidos utilizando este esquema. ¿Sí? Entonces dice eso, que errores de hasta 7 errores en cada ristra de 32 se podían corregir. Y comparado con un código de 5 repeticiones, las propiedades de corrección de este código de Hadamard eran mucho mejores, y además la tasa era mejor. O sea, era comparable el tamaño de información que se tenía que mandar con un código de repetición de 5 repeticiones, pero las propiedades de detección y de corrección eran mejores. Entonces uno, si lo lee a este mismo párrafo, ¿sí? En español dice más o menos lo mismo. Dice, dado que el hardware usado tenía alguna restricción de peso, consumo de energía, almacenamiento y no sé qué más, entonces se usó un código de Hadamard en donde cada píxel de la imagen se representó como un valor binario de 6 bits que tenía 64 niveles de la escala de grises posibles, y debido a las limitaciones del transmisor, la longitud máxima de los datos útiles era de 30 bits, y en lugar de usar un código de repetición, se usó un código de Hadamard. Acá dice un código de Hadamard perforado en la versión en español, da un poco más de información, no es solo un código de Hadamard, sino una variación del código de Hadamard que se llama código de Hadamard perforado, con parámetros 32, 6, 16, que además es un código de Reed-Muller de primer orden, y que los errores de hasta 7 bits por cada palabra de 32 bits podían corregirse utilizando este esquema. Entonces, lo que queremos hacer en esta primer clase, y un poco la clase que viene, es poder entender todo lo que dice en este segundo párrafo. ¿Qué significa que para mandar la foto se utilizaban palabras de 32 bits, en donde cada bit era no sé cómo que decía, que cada píxel tenía asignado un valor binario de 6 bits que representaba los 64 niveles posibles de gris? Queremos entender qué significaba que era mejor que un código de repetición, qué es un código de repetición. Obviamente queremos entender qué significa que se use un código de Hadamard 32616. Y bueno, ¿y cómo se hace para que una de estas máquinas mande una imagen, el de acá la reciba y corrija los errores? ¿Y qué errores tiene que corregir? ¿Sí? ¿Qué errores tiene que corregir una sonda que va, saca una foto y la manda? Entonces, bueno, esta que ven acá es una de las imágenes, ¿sí?, que mandó justamente el Mariner 9, ¿sí? Dice que es un volcán ahí en Marte, y si ustedes pueden ver, si ven más de cerca, no sé si viendo a través de la pantalla compartida se llega a apreciar, pero si no, vayan a la presentación y miren, se ven cada tanto acá unos puntitos negros. ¿Sí? ¿Ven como que hay una cuadrícula en donde hay unos puntitos negros en los extremos? Bueno, ¿por qué? Porque en realidad no es que la sonda esta tomó esta foto y mandó esta foto, sino que esta foto de este volcán se pudo reconstruir después de que la sonda mandara un montón de fotos chiquitas y después alguien uniera todas estas fotos para tener la foto del volcán con la resolución esta, en donde podemos apreciar el cráter del volcán. ¿Sí? En esta imagen se ve una de las personas que trabajaba justamente en este laboratorio de la NASA, en donde se recibía la imagen, se reconstruía esa imagen que había sido enviada utilizando ese código de Hadamard, qué sé yo, y ahora ese era un mosaico dentro de la imagen del volcán que yo quería sacar. Después sacaba la porción de al lado, la otra porción, y así sacaba todas las porciones de la foto, ¿sí? Todas esta es una de las fotos que se mandó, esta es otra de las fotos que se mandó, esta que está acá es otra foto, y así. Entonces fíjense la cantidad de fotos que necesitamos para obtener una foto completa de un cráter de un volcán. ¿Sí? Entonces es mucha información que se quería
obtener para poder ver algo. Hoy en día tenemos imágenes en vivo de un bichito que fue hasta allá y filma y manda fotos y manda imágenes, y tenemos imágenes a color y tiene mucha más tecnología, pero también utilizan esta tecnología. Entonces, la primera nave que fue a Marte para sacar fotos y mandar fotos a la Tierra, no fue la Mariner 9, sino que fue la Mariner 4, ¿sí? Dice 1964-1965, porque en realidad despegó, salió de acá en 1964 y mandó las imágenes en 1965, porque le llevó todo ese tiempo llegar, sacar las fotos. ¿Sí? Pero esta no utilizó este tipo de códigos que corregía errores. ¿Sí? Esta nave, esta Mariner 4, tomó y mandó fotos de Marte, tomó 22 fotos completas. Acá dice que cada imagen se particionó en 200 por 200 píxeles, donde cada píxel estaba representado por un valor binario de 6 bits. Esto es lo mismo que decía el párrafo anterior sobre la Mariner 9, que tenía uno de los 64 posibles niveles de gris, desde el blanco, y acá tenemos la representación del blanco, que son 6 ceros, hasta negro, que tenemos la representación, esta binaria del negro, que correspondía a mandar todos unos. Entonces, acá lo que me está diciendo es que, bueno, yo ahora quiero sacar una foto, lo que hago es, a esa imagen la divido en 200 por 200 cuadraditos, y a cada cuadradito le asigno un color, que puede ser blanco, no tan blanco, pero casi blanco, un poquito más gris, un gris más oscuro, y así cada vez más oscuro hasta llegar al negro. Y que tengo 64 diferentes colores distintos, ¿sí? Entre el 62 grises y el blanco y el negro, para mandar esa foto que era en blanco y negro. Bueno, acá dice que la cantidad de dígitos que se mandaba para cada foto era 240.000. Imagínense que si teníamos 200 por 200, y para cada uno de esos 200 por 200 tenemos 6 bits, hacen la multiplicación de todo eso y me da los 240.000 dígitos que tenía que mandar. ¿Sí? Tengo que mandar 240.000 o ceros o unos para mandar una sola imagen. ¿Sí? Y mandar cada imagen, cada una de estas imágenes de 200 por 200, le llevaba aproximadamente 6 horas. En otro lado encontré que le llevaba unas 8 horas. Entonces, bueno, al final no fui a chequear en la página de la NASA porque está la información de cada una de sus misiones, pero era mucho el tiempo que llevaba para transmitir cada una de las imágenes. Y aparte en el medio tuvo varias desconexiones esta sonda, ¿sí? Cuando empezó a mandar las imágenes, porque en un momento hubo una tormenta muy importante en donde se interrumpió la conexión con esta sonda como por 16 horas, después volvieron a la conexión, siguió mandando la información, y además lo que hacía, si bien esta no usaba, como la Mariner 9, un código para poder corregir ciertos errores, esta nave lo que hacía es, bueno, tomo la foto, la codifico de esta manera, mando estas ristras de ceros, estos 240.000 ceros o unos asociados a cada imagen. Cada una de las imágenes, o sea, esa información la mando 2 veces, y además me guardo una copia de esa información en la Mariner 4, en la nave, para tenerla de respaldo. Entonces, lo que hice fue mandar 2 veces la información. Si yo veo que recibí 2 informaciones distintas por alguna razón,
Entonces, bueno, tengo la tercera copia, que es la que venía en la nave cuando llegara a la Tierra, que venía ahí guardada, para chequear cuál era la correcta. Imagínense que si una vez, cuando estoy mandando, se mandó un 0, y por algún error tenía que ser un 1, y en la segunda vez que transmito me llega el 1, entonces yo no sé si el error se cometió en la vez que se había mandado el 0 o en la vez que se había mandado el 1. Entonces necesito una tercera transmisión para asegurarme cuál era. Lo que pasa es que no había tiempo y eran muchos recursos para mandar 3 veces la imagen. Entonces lo que se hizo fue mandarlas 2 veces, y si había una duda, bueno, cuando la sonda volviera al planeta Tierra tenían almacenada una copia más. Entonces, esta es una foto que aparece como una de las fotos que tomó el Mariner 4. Yo la verdad es que tengo un poco de dudas de que esta realmente sea una foto tomada por el Mariner 4, porque me parece que tiene demasiada resolución, o sea, es como demasiado buena para haber sido del Mariner 4, pero bueno, acuérdense que puede ser que sea eso, porque el Mariner 4 trajo almacenadas las fotos en una grabadora. No solo es que se reconstruyeron las fotos que se mandaron, también las trajo almacenadas de vuelta, entonces ahí se podían recuperar. Entonces, ¿cómo hacemos esto de agarrar la imagen, partirla, asignarle estos dígitos, estos 64 diferentes niveles de color entre el blanco y el negro, y qué significa que un código pueda cometer o sea, que en una transmisión se pueda cometer un error y tener una imagen que estuviera corrupta, una imagen mala. Entonces lo primero que podemos pensar es, ahora vamos a simplificar el problema brutalmente. Imaginemos que queremos mandar esta imagen, ¿sí? Que no tiene demasiado detalle, es una imagen muy sencilla y que solo tiene blanco y negro. Entonces ahora, en lugar de tener 64 colores para elegir, yo supongo que voy a tener solo 2 colores, blanco o negro, ¿sí? Entonces ahora ya reduje de 64 a solo 2. Entonces, a cada píxel ahora, a cada cuadradito que voy a representar, lo voy a enviar como blanco o como negro. Si es blanco voy a mandar un 0, si es negro voy a mandar un 1. Bueno, entonces lo primero que digo es, bueno, voy a partir esta imagen de esta manera, y para asignar, y fíjense que hay cuadraditos en donde tengo un poco de blanco y un poco de negro, entonces tengo que decidir a ese cuadradito si mando un 0, si mando un 1, ¿qué mando? Entonces la regla que voy a usar es, si el cuadradito tiene algo pintado, algo de imagen, voy a suponer que es negro y le voy a mandar un 1. Si el cuadradito está todo blanco, voy a mandar un 0 de que es blanco. Entonces, para esta primera aproximación, para este primer intento de enviar la imagen, tengo que el primer rectángulo tiene imagen, así que mando negro, un 1. En el segundo también, en el tercero también y en el cuarto también. Entonces la imagen que mando es esta. No me da ninguna información de cuál era la imagen real que quería mandarme la persona o que yo quería mandar. Bueno, esto evidentemente no sirve. Lo que voy a hacer es achicar los cuadraditos, a ver si así consigo tener mejor información. Entonces digo, bueno, divido ahora cada cuadradito por la mitad. Entonces pasé de tener 2 por 2 a tener 4 por 4. ¿Sí? Esta es una imagen con una resolución de 4 por 4 píxeles. Hago el mismo procedimiento, a donde no hay nada de imagen, dejo el blanco, y donde hay, aunque sea un poquito de imagen, pongo negro. Bueno, obtengo esta. Evidentemente esta tampoco me dice nada de la forma real de la imagen que estoy mandando. Necesito mayor resolución. Corto de nuevo a la mitad cada uno. Ahora paso a tener 8 por 8. ¿Sí? Empecé con 2 por 2, 4 por 4, ahora me fijo en la resolución 8 por 8.
Bueno, acá ya veo que tengo varios cuadraditos que están completamente blancos. Entonces ahora, si pinto de negro los que tienen algo de negro y dejo en blanco los otros, mando algo que ya va tomando forma de la imagen real. Lo que pasa es que todavía no me conforma que mande esto, que recupere esto como una imagen del lugar. Entonces digo, bueno, voy a intentar una vez más, ¿qué pasa si hago 16 por 16? Entonces parto ahora la imagen, fíjense que ahora hay muchos cuadraditos que están en blanco, fíjense que acá adentro incluso ya tengo, acá no tenía cuadraditos en blanco, pero ahora sí, acá adentro tengo cuadraditos que están en blanco. Entonces ahora esta es la imagen que voy a codificar y que voy a mandar, ¿sí? Paso de esa imagen a la digitalización de la imagen, que es esta, y a partir de ahí voy a mandar y voy a obtener esta otra imagen, y digo, bueno, esto me conforma porque se parece bastante. Si no me conformara, si yo quisiera tener mayor resolución, poder ver mejor, puedo seguir, ¿sí? En lugar de tener 16 por 16, parto todo y hago 32 por 32, tengo una resolución mejor o incluso mucho más grande. Sí, acuérdense que el Mariner 4 usaba 200 por 200 para cada fotito que iba a mandar, y el Mariner 9 usaba 700 por 300 y algo, ahora no me acuerdo, yo lo había buscado, 700 por algo que estaba cerca de 300 o 400. ¿Sí? Entonces, ahora cada fotito se partía en esa cantidad de rectangulitos, y a cada rectangulito se le asignaba no un 0 o un 1, sino algún número entre 0 y, o sea, entre 0 y 63, escrito en binario, que significaba tener 6 ceros para el blanco o 6 unos para el 63, que era el negro. Yo vi que algo vieron esto de cómo representamos en otras bases, en el primer curso, porque también tenía un poco que ver, lo que pasa que ahí veían imágenes a color, acá nos estamos quedando con imágenes blanco y negro, pero el procedimiento sería el mismo. Ahora si quiero mandar imágenes a color, en lugar de tener 64, tengo que tener muchos más para tener todos los colores como habían hecho en el primer curso. Bueno, pero entonces, hasta acá es solo cómo digitalizamos la imagen. Ahora lo que tenemos que hacer es, para cada uno de estos 16 por 16 cubitos, los puedo poner en orden, le asigno el 0 o el 1, el que corresponda, y yo escribo la lista, ¿sí? De 16 por 16, ¿cuánto me da 16 por 16? 256. Mando los 256 números, que pueden ser 0 y 1, empiezo 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Mando los 256 dígitos y la persona que lo recibe anota y reemplaza el 0 por blanco, el 1 por negro, y se arma esta imagen. ¿Cuál es el problema que podemos obtener ahí? Bueno, tengo la imagen, hice la grilla de 16 por 16, hice la digitalización, mando, y cuando recibo, el que recibió esa lista de 256 ceros y unos, anota de nuevo, vuelve a hacer la imagen y escribe esto. Entonces uno dice, ¿cómo? Si no era eso, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? O sea, la imagen que voy a obtener va a ser esta. Me decís, bueno, pero no era la imagen que yo mandé. La imagen que mandé era, bueno, no esta, la digitalización, esta. ¿Por qué recibí esta? Bueno, recibí esta porque al mandar todos esos dígitos, y yo solo mandaba ceros o 1 para cada cuadradito, alguien cometió un error. O yo cuando lo mandé, o cuando se escribió, o la sonda pobre de Marte, mandándola a través de todo el espacio hasta llegar a la Tierra, para que mandarme la información. Un ejercicio que cuando tenemos cursos en donde estamos todos juntos en un mismo aula es muy divertido de hacer, es hacer lo que acá llamamos el juego del teléfono descompuesto, ¿sí? Uno anota, por ejemplo, bueno, en este caso los 256 numeritos entre ceros y 1, y se lo paso al de al lado,
le doy el papelito al de al lado, o lo llamo por teléfono y se los voy dictando y le digo, bueno, a ver, anoten. Es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Así se los dicto a todos una sola vez. Y uno lo tiene que anotar. Cuando termina, se lo pasa al de al lado, o le dicta al de al lado, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y así pasar por todas las personas que están juntas haciendo el curso. Y tratar de ver si al final de ese proceso uno recupera la misma ristra de ceros y unos con la que había empezado. Es muy probable que en esa comunicación alguien se equivoque y escriba un 1 cuando digo un 0 cuando digo un 1, y pase algo de esto. ¿Sí? Y entonces, esto es lo que quiere la teoría de códigos corregir, ¿sí? O salvar. Lo que queremos es utilizar algún procedimiento, alguna manera, que nos permita que esto no pase. Que no importa cuántos ceros y unos me esté mandando, yo pueda detectar cuando hubo algún problemita, algún error, y corregirlo. Es lo que en la Mariner 4 lo que se hacía era mandar 2 veces. Entonces, si en la primera vez yo recibía esta, y en la segunda vez yo recibía esta, decía, bueno, todo lo que está en el medio estamos bien porque es lo mismo. Pero acá tengo un problema porque acá tengo en negro y acá no lo tengo, y acá tengo un problema porque tengo esto y acá no lo tengo. Entonces, no sé si esta es la imagen que se debió mandar o esta es la imagen que se debió mandar. Esperemos que llegue la sonda de Marte y chequeemos cuál es la correcta. ¿Sí? Imagínense que puede ser que era una roca que estaba o que no estaba, o que una parte del volcán era de una forma o de otra. ¿Sí? Entonces, ese chequeo es lo que en la Mariner 9 se trataba de hacer de forma automática, ¿sí? Que no tenga que haber alguien después comparando la información entre 2 o 3, sino que ya la información se envíe de manera que automáticamente se pueda corregir este problema. Entonces, la diferencia que tenemos, el primer ejemplo muy sencillo de código que vamos a ver acá, es exactamente el código este que usamos nosotros recién, que era 0 para blanco, 1 para negro. Un código que tiene solamente 2 elementos, 2 palabritas, un 0 y un 1. Este código, como vimos recién que estábamos hablando, supónganse que si el mensaje que queremos mandar es blanco-negro, supónganse que queremos mandar negro. Entonces lo vamos a codificar a blanco como 0, a negro como 1. Si queremos mandar el mensaje negro, vamos a mandar un 1. Pero si en el proceso ese 1 se transforma en un 0 por un error, entonces la persona que recibe va a recibir un 0 y va a decir, bueno, 0 significa blanco, 1 significa negro, como recibí un 0, significa que me mandaron un blanco. Y ahí hubo un error y no, el código este 0,1 no puede detectar el error. ¿Sí? Decimos que este código no se da cuenta, como solamente tiene 0,1, no se da cuenta si se comete algún error. Entonces, una solución sencilla que a uno se le puede ocurrir decir es, bueno, haga lo que hizo la Mariner, mándela 2 o 3 veces. Bueno, la Mariner 4. La Mariner 4 lo que hacía es mandar 2 veces la información. ¿Sí? Por ejemplo, mandar, si era 0, mando 2 ceros, y si era 1, mando 2 unos. Entonces, ahora, si quiero mandar mensaje blanco, voy a mandar 2 ceros, si quiero mandar mensaje negro, voy a mandar 2 unos. Entonces, si ahora el mensaje era negro como antes, mando los 2 unos. Y si en el proceso de enviar se comete un error, entonces voy a recibir algo como 0,1 o 1,0, ¿sí? Pero estamos suponiendo que se cometió un solo error. Entonces, ahora lo que se manda es ese 0,1, y la persona que recibe, el decodificador, dice, bueno, yo tengo que 2 ceros es blanco, 2 unos es negro. Recibí algo que no es ni 2 ceros ni 2 unos. Bueno, pude detectar que acá hay algún error. No sé cuál es el error, porque no sé si era 0,0 o 1,1. El 0,1 está igual de parecido al 0,0 como el 1,1. Entonces, este código no es capaz de corregir errores
pero sí es capaz de detectar que un error se cometió. Y eso es lo que se podía hacer con el Mariner 4, que si había algún píxel que se había mandado con error, entonces se podía detectar que en ese píxel, ojo que acá hay un error, no sabemos si era este o este, pero hay un error. Espere a tener confirmación de otra manera. O en otro caso, si fuera, por ejemplo, si estoy llamando por teléfono y algo, ahora nosotros hacemos así, dicen que los chicos ahora hacen así para los teléfonos, si estoy hablando por teléfono y le estoy dictando a alguien una ristra de ceros y unos, y le estoy dictando 2 veces y alguno escribe a alguien más, le puedo decir, bueno, a ver, volvé a dictármelo para estar segura de que lo que me dijiste está bien. Entonces verifico que esté todo bien. Pero bueno, entonces este tipo de códigos, este código C que tiene 2 ceros y 2 unos, no puede corregir errores, pero sí puede detectar cuando los errores se cometen. Y el caso un poco mejor, que sí va a poder corregir el error, que es lo que hacía la Mariner 4, pero manteniendo a ver, ¿hay algo en el chat? Manteniendo la información, dice, detecta una cantidad impar de errores. Este que está acá va a poder detectar hasta 2 errores cometidos, este de 3, ¿sí? O sea que no es una cantidad impar. Siempre ya vamos a ver cuál es la capacidad de detección de cada error, esa es una buena pregunta, pero este código que está acá va a poder detectar 2 errores. Vamos a ver por qué. Fíjense, si yo quedara de nuevo el mismo caso de antes, blanco ahora son 3 ceros, negro ahora son 3 unos. Supongamos primero que yo cometo un solo error. Entonces, voy a mandar esto. Entonces, si cometí un solo error, estoy quedando sin batería, capaz que voy a tener que pasar a compartirlo desde la compu. Si cometí un solo error, entonces voy a mandar por ejemplo, 011. La persona que recibe, a ver, ¿qué dice el chat? No te preocupes, es una traducción en inglés gracias. para mantener Bien, la gracias. comunicación. La persona que recibe va a detectar que 011 no es algo que está en el código, ¿sí? Entonces se va a detectar que un error se cometió. Y además puede decir, bueno, suponiendo que la cantidad de errores que se cometen es chica, es la menor, voy a suponer que cometí solo un error, o si ya sé de antemano la cantidad de posibles errores que puedo cometer, que eso se puede estudiar, entonces digo, bueno, este 011 es más parecido al 111 que al 000. Es más probable que haya cometido un solo error y no que haya cometido 2 errores. Entonces, no solo voy a poder detectar que hubo un error en la transmisión de esa información, sino que además lo voy a poder corregir. Lo voy a corregir como 111 y el receptor va a recibir un mensaje correcto. Si hubiera cometido 2 errores, este código que está acá, si se hubieran cometido 2 errores y se hubiera enviado el 001, entonces el código va a detectar que se cometió un error, porque va a recibir algo que no es ni 3 ceros ni 3 unos. Entonces, el código todavía tiene la capacidad de detectar que un error se cometió. Lo que no puede hacer es corregirlo de manera correcta, porque al tener 001 va a decidir que el 001 está más cerca del 0 y lo va a decodificar como blanco. La cuestión es que cuando uno va a utilizar este tipo de códigos, primero tiene que hacer un estudio de qué manera voy a transmitir la información y cuántos errores probables puedo llegar a corregir, a cometer. Y entonces después utilizar un código que esté segura que va a poder corregir todos esos errores. O si yo solo quiero detectar los errores, como era en el caso anterior, en donde tenían... solamente podía detectar pero no corregir, entonces, bueno, quiero detectar los errores y pedirle que me retransmitan la información, si eso fuera posible. ¿Sí? Entonces, acá ya estamos teniendo, o sea, ya estuve usando bastante terminología,
en donde, ¿qué es lo que significa que un código detecte un error? ¿Qué es lo que significa que un código corrija un error? Es básicamente esto, darse cuenta que algo que estoy recibiendo no es parte del código, del conjunto original con el que empecé. ¿Sí? Si recibí algo que no es parte de ese conjunto, detecto que se cometió un error. Y después puedo decir, bueno, como se cometió un error, yo lo voy a decodificar de esta manera. Pero ojo, tenga presente que puede estar mal porque un error se cometió en la transmisión de información. ¿Sí? Bien, entonces, ahora que ya tenemos una idea de qué queremos hacer o cómo queremos hacer para la transmisión de esas imágenes, veamos qué es realmente un código. ¿Sí? Esos ejemplos que habíamos visto eran códigos. Bueno, ¿qué más puede ser un código? Y si uno se va a una definición muy básica y muy general de lo que es un código, entonces vamos a decir que un NM código C sobre un conjunto A es simplemente un subconjunto finito de m elementos del conjunto A a la n. Es decir, tomo n copias del conjunto A y me agarro cualquier subconjunto de ese espacio. A lo llamamos el alfabeto, donde está definido el código, y decimos que el código es un NM código si tenemos que acá estamos tomando n copias de A y estamos tomando en total m elementos en este conjunto C. Nosotros vamos a trabajar no con cualquier conjunto finito A, sino con un cuerpo finito, ¿sí? FQ. Acá FQ es la representación para el cuerpo finito que tiene Q elementos. Si hay gente que todavía no ha estudiado cuerpos finitos, entonces puede seguir pensando en la idea de que tengo un conjunto que tiene Q elementos y ahora me tomo ristras de longitud n, en donde cada posición, ¿sí? Si quieren un vectorcito de longitud n, en donde cada posición tengo un elemento de este conjunto. ¿Sí? Un ejemplo sencillo, o el ejemplo que estamos utilizando, es cuando tenemos F2, que es el cuerpo con dos elementos, que es el binario, en donde tenemos solamente... Sí. Perdón que la interrumpa, pero ¿un cuerpo es un campo? O... Sí, un campo. Perdón. Nosotros aquí le decimos cuerpo, pero es eso, es un campo finito. Okay. O sea, es un conjunto que tiene asociado dos operaciones, ¿sí? Uno es una suma, otro es un producto, y que cumple distintas propiedades. ¿Sí? En particular, nosotros vamos a trabajar con este cuerpo finito, porque queremos tener más estructuras, ya lo vamos a ver más adelante, queremos poder sumar, queremos poder hacer algunas cosas con los elementos del alfabeto nuestro. Pero en general uno podría pensar en no tener ninguna estructura más que sea un conjunto finito. Pero aquí sí, vamos a tener toda esta estructura por detrás. Y como les decía, también pueden pensar, qué sé yo, si están pensando en F5 o FQ con cualquier Q', es muy sencillo de representar, porque podemos tomar la representación que tiene los elementos, los números simplemente, ¿sí? Que como en F2 tenemos 0, 1, en F3 tendríamos 0, 1, 2, en FQ tendríamos 0, 1, 2, 3, hasta Q-1, si Q es primo. Ahora, si Q no es primo, uno necesita hacer algo más para construirse estos campos finitos. Si uno no ha estudiado todavía esto, no hay ningún problema, porque no vamos a necesitar mucho más no vamos a necesitar demasiada estructura. Si alguno quiere saber un poco más de esto, no tengo problema de que lo veamos en algún momento.
Pero lo importante es que, por ejemplo, si estamos acá, en los ejemplos que vamos a ver son todos binarios, porque queremos entender este problema que utilizaba códigos binarios, utilizaba todos ceros y unos, las operaciones que podemos hacer ahí, ¿sí? Podemos sumar elementos, podemos sumar el 0 con el 0, el 1 con el 1, y cuando sumemos el 0 con el 0, obviamente nos va a dar 0, 0 más 1, 1, 1 más 0 es 1, pero cuando sumemos 1 más 1, lo que vamos a obtener es, pues cuando sumamos 1 más 1 nos da 2, bueno, 2 módulos, ¿sí? En realidad este módulo 2, que es 0. ¿Sí? Entonces, la suma de 1 más 1 en este cuerpo, en este conjunto binario, nos va a dar 0. Igual no es muy importante ahora, todavía para donde vamos, el tema de la estructura. Después, más adelante, tal vez sí tengamos que hacer alguna aclaración. Pero bueno, en principio tenemos un código, es esto, es un subconjunto de m elementos de este espacio A a la n o SQ a la n. Los elementitos, estos vectores que están adentro del código, se llaman las palabras, ¿sí? Las palabras del código, y cualquier elemento de SQ a la n, como a FQ lo llamamos el alfabeto, a FQ a la n lo llamamos el espacio de las palabras. Y una definición importante que tenemos dentro de este espacio es lo que se llama la distancia de Hamming, que corresponde a la cantidad, ¿sí? Esta definición acá, en este caso las barras significan cantidad, ¿sí? La cantidad de coordenadas diferentes que tienen dos palabras, ¿sí? La distancia de Hamming entre dos palabras cualquiera de nuestro espacio, ¿sí? De f igual a n, va a ser la cantidad de coordenadas distintas que tienen cuando yo las comparo coordenada a coordenada, uno a uno, ¿sí? Comparo la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, ¿sí? Y cada vez que obtengo cosas distintas, me guardo esa cantidad, ¿sí? Esa es la distancia de Hamming. Entonces, bueno, y el peso de Hamming se define como la distancia al cero, ¿sí? Es la cantidad de coordenadas no nulas que tiene una palabra. Por ejemplo, si estamos tomando en el código que usó la nave Mariner 9, que usaba ahora, el FQ que usaba era F2, es decir, tenía un conjunto con dos elementos, 0 y 1. Bueno, después vamos a ver que decir, si volvemos al principio en el párrafo, decía que usaba longitud 32, es decir, que este N que está acá arriba era longitud 32, entonces en realidad el Mariner 9 utilizaba palabras de longitud 32. Pero el Mariner 4 lo que usaba es mandar, simplemente asignarle a cada cuadradito una ristra de longitud 6, que era alguno de esos niveles de gris. Entonces, si estamos ahora en el Mariner 4, teníamos cosas de este estilo, ¿sí? De longitud 6. Acá tenemos el blanco y este será algún nivel de gris. Entonces, si quiero comparar la distancia entre estas dos palabras, fíjense, la primera coordenada, voy a dejar de compartir un segundo porque me estoy por quedar sin batería, así les comparto desde la computadora. ¿Quieres que comparta? No, la computadora la tengo enchufada, era que puse el iPad para escribir, pero bueno, para la próxima prometo cargarla del iPad. Sí, pasa todo el tiempo. Sí, perdonen. Ahora, ¿dónde tengo? Por favor, díganme si... Voy a poner la pantalla completa. No me di cuenta de volver al principio. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien en pantalla completa? Bien, entonces estábamos por aquí. Gracias. Entonces, disculpen por eso. Ahora tenemos la distancia entre estas dos. Para comparar estas dos palabras, tenemos que comparar coordenada a coordenada, ¿sí? Tengo
la primera, tengo 2 ceros, es la misma, no cuento nada. La segunda coordenada, acá tengo un 0, acá tengo un 1, es diferente, ahí ya tengo una coordenada diferente. La tercera son 2 ceros, no tengo ningún problema. La cuarta, era de 5, no de 6. Bueno, perdón, no era la de la Mariners 4 tampoco, son 5 acá. La cuarta, tengo un 0 y un 1, es diferencia 2, y la tercera son iguales. Entonces la distancia de Hamming entre estas dos palabras es 2. El peso de esta palabra es 0 y el peso de esta otra palabra es 2. Ustedes van a tener después una lista de ejercicios que se las voy a mandar por correo, y ahí en esa lista de ejercicios tienen que probar que la distancia esta, con esta definición de distancia de Hamming, es realmente una métrica en SQLAN, ¿sí? ¿Qué significa? Que cumple ciertas propiedades, ¿sí? Y tienen escritas, por las dudas que alguno no sepa, justamente en esos ejercicios, cuáles son estas propiedades, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que la distancia de x a y es lo mismo que la distancia de y a x, que la que tiene distancia 0 al 0 es solo el 0, y que si quiero mirar la distancia entre dos palabras, ¿sí? La distancia entre dos palabras es siempre menor o igual a la distancia de la primera palabra a una tercera, y de esa más la de esa tercera a la segunda palabra que estaba viendo, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esa tercera propiedad de que esto definido así es una métrica, así que después ustedes van a tener que probarlo, que es bien sencillo de hacer, pero que me gustaría que lo hagan. Y también tienen un ejercicio referido al peso. Entonces, un parámetro importante del código es lo que se llama la distancia mínima del código, y que corresponde a al mínimo justamente de las distancias entre dos palabras cualesquiera que sean distintas, ¿sí? Yo tengo el conjunto que tiene todas estas, hasta ahora teníamos m palabras distintas en un código. Bueno, las agarro de a dos y las comparo todas. Calculo todas esas distancias y me fijo cuál es la mínima de esas distancias. Eso se llama la distancia mínima del código. Y entonces, cuando podamos tener esta información, vamos a decir que el código es un NMD código. Esto significa que la longitud de cada palabra es n, que en total este conjunto tiene m elementos, y que la distancia más chiquita que hay entre dos palabras distintas es ese numerito d. Entonces dice que, por ejemplo, el Mariner 9 usó un 326416 código binario. Y entonces uno acá, si quiere volver a la imagen del principio, se fija que en la imagen del principio decía un 32616 código binario. Entonces, si alguien estuvo muy atento, puede decirme, bueno, ¿esta información está mal o la información anterior está mal? ¿Alguien copió algo mal o qué pasó? En realidad es cierto que el Mariner 9 utilizó un 326416 código binario escrito de esta manera, y también es cierto que usó un 32616 código binario, pero escrito como está escrito en la imagen, con unos corchetes aquí, ¿sí? Son notaciones diferentes. Esto lo que me está diciendo es que el código que usó el Mariner 9 eran palabras de longitud 32. Y ahí es algo que ya tengo que empezar a entender, que me decía que cada píxel se representaba con 6 dígitos. Bueno, pero no mandó 6 dígitos como hacía el Mariner 4, mandó 32. Entonces ahí estamos haciendo esto nuevo que veíamos en el código, de agregar más símbolos para asegurarme que estoy mandando algo bien. Ya vamos a ver cómo mando esos más símbolos. Entonces, pasaba de tener 6 dígitos a ahora tener 32. Que en total tenía 64 palabras distintas. Sí, las 64 representaciones diferentes entre el 0 y el 63, que eran entre blanco y negro y todos los grises en el medio. Y 16 era la distancia mínima. Entonces, entre dos palabras distintas, de longitud 32, siempre tenía al menos, ¿sí? 16 de distancia, que significa
16 al menos coordenadas diferentes. Este que tengo acá es otro ejemplo de un código. Ahora este sería un 716-3 código binario. Cuando decimos acá binario significa que el alfabeto que estamos tomando es el conjunto con dos elementos, el F2, que tiene 0 y 1. Solo tengo 0 y 1. Si utilizara un código ternario, por ejemplo, podría tener ceros, unos y 2. ¿Sí? Acá tenemos longitud 7, es decir, que cada una de estas palabras tiene 7 dígitos. En total tenemos 16 palabras distintas. Si contamos acá la cantidad de palabras que tengo en este conjunto, son 16. Y la distancia mínima del código es 3. Es decir, que si yo agarro y comparo cada una de estas palabras de a dos, el 0 con esta, el 0 con todas, digamos, después esta con todas las otras, esta con todas las otras, y así todas con todas, me doy cuenta que el mínimo de las distancias es 3. Pero bueno, hacer esa cuenta es un poco engorrosa, y entonces se puede probar que en realidad la distancia mínima del código coincide con lo que es el peso mínimo en el código, que es el peso mínimo que tiene, o sea, hacerme el conjunto de los pesos de todas las palabras, que eran la cantidad de palabras distintas, la cantidad de coordenadas distintas de 0, y buscarme el más chiquito, ¿sí? Sin contar el peso de la palabra 0, que siempre está, bueno, acá en este caso todavía no sabemos que siempre esté, pero después para los que usemos siempre va a estar, sin contar la palabra 0, porque esta siempre tiene peso 0. Entonces, si miramos el peso de esta palabra, es la cantidad de coordenadas distintas de 0 que tiene. Esta tiene peso 4. Si miramos esta tiene 3 coordenadas distintas de 0, tiene peso 3. Esta que sigue tiene peso 3, la que sigue tiene peso 3, y así podemos ir mirando en todas y vamos a ver que las palabras van a tener como mínimo peso 3. Acá tenemos una que tiene peso 7, porque tiene todos 1, ¿sí? Pero el peso más chiquito que podemos conseguir, que coincide con la distancia mínima, va a ser justamente 3. Entonces, estos son, que llaman los parámetros de este código. ¿Y por qué nos importa esa cantidad de? Porque esa cantidad de es la que nos va a permitir determinar hasta cuántos errores puede corregir y detectar un código, ¿sí? Eso que veíamos hoy, que cuando teníamos un código con solo 0 y 1, no podía ni detectar ni corregir ningún error. El código que tenía 2 ceros y 2 unos podía detectar un error, pero no podía corregir ninguno. Y el código que tenía 3 ceros y 3 unos podía detectar hasta 2 errores y corregir hasta uno solo. Fíjense que en ese caso, justo ahora no puedo escribir, lamentablemente, en ese caso, en el caso que tenemos 2 ceros y 2 unos, la distancia mínima ahí es 2, porque las dos coordenadas son diferentes. Entonces puedo corregir hasta 2 menos 1 errores, es decir, hasta un error. Coincide con esto. Y puedo corregir, esta notación es para el piso de d menos 1 sobre 2. Entonces, si tengo 2 menos 1, me da 1, dividido 2 me da 0,5, el piso de 0,5 es el entero, ¿sí? Que está más cercano pero que es menor, me da 0. Puedo detectar un error y corregir 0 error. En el caso en que tenía 3 ceros y 3 unos, la distancia mínima es 3, entonces puedo corregir 2 errores, d menos 1, 3 menos 1 que es 2, y puedo detectar, 2 errores, y puedo corregir 3 menos 1, que es 2, 2 dividido 2 es 1, el piso de 1 es 1, puedo corregir un error. ¿Sí? Y esto es un teorema que vale para cualquier código de la forma esa, NMD. ¿Sí? Entonces, esto es bastante sencillo de ver por qué es así, y se usa fuertemente para probar esto, que la D es una distancia. Entonces, por eso lo tienen que probar ustedes para convencerse de que sea cierto. Entonces, supongamos que alguien quiere mandar este vector X, ¿sí? Que es el vector de información, y
algo pasa en el medio y se recibe este vector y, que no es igual a x, sino que este y tiene una cantidad de errores que sea d-1 o algo más chico. Eso significa que i no puede ser una palabra del código. ¿Por qué no puede ser una palabra del código? Porque x es una palabra del código. Entonces, si fuera también una palabra del código, la distancia entre x e y debería ser mayor o igual a la distancia mínima del código. Pero la distancia entre x e y, como y tiene d-1 errores con respecto a x, o sea, se le cambiaron d-1 coordenadas o menos, significa que la diferencia, la distancia que tengo entre x e y es d-1 o algo más chico. Y esto es más chico que la distancia mínima. Entonces no puedo tener que y es algo del código, porque si no la distancia mínima del código sería otra, sería justamente esta. Por lo tanto, detecto que lo que obtuve no está en el código. Significa que se cometieron errores. Ahora, si quisiera probar que puedo corregir esta cantidad de errores, supongamos lo mismo, supongamos que mando un X y ahora se recibe un vector Y que tiene hasta T errores, donde T es el piso de D-1 sobre 2. Entonces, de nuevo, Y no puede estar dentro del código porque la distancia entre X e Y es algo más chico que la distancia mínima. Fíjense que esta cantidad es más chico que D. Entonces, la distancia entre X e Y es más chica que T. Pero ¿por qué sé que voy a poder corregir a Y como X y no como otra palabra del código? Esto era en el caso de que si había mandado el 011, ¿cómo sé que el código se va a dar cuenta de corregirlo como el 111 y no como el 000? Bueno, porque si ahora tomo otra palabra en el código, otra palabra cualquiera, Z, y miro la distancia de Y a Z, ¿sí? Si quiero comprobar la distancia de X a Y es T. Entonces, si miro la distancia a cualquier otra palabra del código que no sea X, la distancia de Y a Z me va a dar más grande que T. Entonces, el código lo que va a hacer es decodificarla con respecto a la palabra que tenga menor distancia, que sea más parecida, ¿sí? ¿Y por qué esto es así? Porque si miro, esto justamente, la propiedad que quiero que prueben para ver que D es una métrica, es la tercera de las propiedades, que la distancia de X a Z es siempre menor o igual a la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. Entonces, si despejo de aquí la distancia de Y a Z, obtengo que es mayor o igual a esta diferencia, pero la distancia de X a Y era menor o igual a T. Así que menos la distancia de X a Y es mayor o igual a menos T, y obtengo D menos T, que por eso el T se calcula de esta manera, para que cuando hago la resta entre D menos T, me dé algo más grande que T. Entonces, X es lo que está más cerca de Y y la voy a decodificar de esa manera. Entonces, cada vez que yo tengo un código con distancia mínima D, yo sé que ese código puede detectar hasta D-1 errores y mostrarme una advertencia, ojo que se cometieron errores, y no hacer más nada, o puede corregir correctamente hasta D-1 errores, utilizando lo que se llama la decodificación del vecino más cercano. Es decir, voy a suponer que lo que se quiso mandar es lo que está más cerca a eso, que se cometieron la menor cantidad de errores posible, ¿sí? Y para que esa decodificación funcione bien, lo que se llama la decodificación del vecino más cercano, es necesario que uno esté seguro que estas dos condiciones se cumplan. Esto es algo técnico, pero que nosotros lo vamos a asumir siempre que estemos trabajando acá durante este curso, es que cada símbolo tiene la misma probabilidad de ser transmitido con error. No es que los primeros pueden ser que se cometan más errores, los últimos, no. Todos los símbolos en la ristra de longitud n tienen la misma probabilidad de ser transmitidos con error, y si un símbolo fue transmitido con error, todos los otros símbolos que me quedaban, a los cuales yo le podría haber cometido, tienen la misma probabilidad de aparecer. En el caso que estemos, los ejemplitos esos bien sencillos que vimos al principio, que eran ceros y unos, entonces, bueno, obviamente que si se comete un error, el 0 pasa a ser un 1 y el 1 pasa a ser un 0 y no hay ninguna otra cosa más. Pero si, por ejemplo, tuviera un código en donde los dígitos a utilizar son 0, 1 y 2, y yo tenía que mandar un 0 y se cometió un error,
lo que estoy diciendo es que tanto el 1 como el 2 tienen la misma probabilidad de aparecer como el error que se cometió al transmitir este 0, y no es que siempre el canal por el cual estoy enviando la información transforma los ceros siempre en 1, o transforma los ceros siempre en 2, o que tenga algún sesgo, ¿sí? Pero bueno, esto es algo técnico que solo lo quería decir para que esté, pero que no nos va a importar demasiado en el caso del ejemplo que queremos entender. Entonces, ahora lo que queremos definir es lo que son los códigos lineales, que es el tipo de códigos que utilizó la Mariner 9. Y por eso es que ahora la anotación aparecía con unos corchetes y no con unos paréntesis como antes. Entonces, un código lineal, antes un código cualquiera, era un subconjunto del espacio en donde estábamos trabajando. Si yo quiero que el código sea un código lineal, lo que le voy a pedir es un poco de estructura. No solo que sea un subconjunto, sino que sea un subespacio vectorial de F igual a N. ¿Sí? Quiero que herede esas propiedades, no tomar cualquier cosa, sino que sea un subespacio, que yo pueda, por ejemplo, sumar cosas ahí adentro y que me vuelva a dar ahí adentro. Entonces, igual que antes, n se va a llamar la longitud del código, que es la longitud que tienen las palabras ahí adentro, y ahora vamos a reemplazar, en lugar de obtener como segundo parámetro la cantidad de palabras que yo tengo en el código, en el subconjunto, como ahora yo sé que esto es un subespacio, puedo calcular la dimensión de este subespacio como espacio vectorial sobre FQ, y el segundo parámetro ahora va a ser la dimensión de ese subespacio, y se va a llamar la dimensión del código. Entonces, la notación con corchete significa que lo que estoy trabajando, no solo es un código, sino que es un código lineal, en donde el primer parámetro es la longitud de las palabras como antes, y el segundo ya no es la cantidad de palabras que tengo en el conjunto, sino la dimensión como espacio vectorial. Bueno, y obviamente si tengo el tercer parámetro, este sí es igual que antes, es la distancia mínima. Entonces, ahora sí, en el párrafo que queremos entender, nuestra motivación, decía que la Hadamard 9 había utilizado un 32, 6, 16 código binario de Hadamard. Eso significaba que usaba palabras de longitud 32, que la dimensión del espacio es 6, ojo, porque acá está la información de que cada píxel se representaba como una ristra de 6, la dimensión del espacio es 6, y la distancia mínima de ese código era 16. Y al tener esta información de que la distancia mínima era de 16, utilizando el teorema anterior, podemos entender otra parte del párrafo que decía que podía corregir hasta 7 errores. Claro, si tengo distancia mínima 16, ¿cuánto es el piso de 16 menos 1 sobre 2? Si hago 16 menos 1 me da 15, dividido 2 me da 7,5. El piso de 7,5 es 7. Entonces, ese código con distancia mínima 16 puede corregir hasta 7 errores, que es lo que decía el párrafo de ahí. Hasta ahora vamos bien porque vamos entendiendo un montón de cosas. Ya no vamos a seguir mucho más de acá, pero quiero todavía explicarle unas cositas más, antes de dejarlos con un poco de inquietud para el próximo miércoles. Bueno, cuando tenemos este tipo de códigos, siempre decimos que K es los símbolos que contienen la información del código, y N-K es la redundancia, lo que uno agrega para poder corregir y detectar estos errores, ¿sí? Es lo que pasaba en estos códigos que usaba la Mariner 9. Se mandan información que tiene longitud 6, porque cada píxel se le asignaba una 6 supla que representaba entre el 0 y el 63, de blanco a negro con todos los grises, pero no estoy mandando longitud 6, estoy mandando longitud 32, es decir que ahí le agregué 26 símbolos de redundancia, le agregué mucha más información, que es lo que me va a permitir corregir y detectar los errores. Bueno, y en realidad lo que uno quiere es siempre tener
códigos buenos que significan que tengan buenos parámetros, es decir, que el K sea muy grande con respecto al N, es decir, yo quiero mandar mucha información, no quiero mandar ristras larguísimas en donde tenga 2 dígitos de información y 40 dígitos de redundancia. Pero además quiero que la distancia mínima sea muy grande con respecto al N, porque quiero poder corregir y detectar muchos errores. Entonces, como mi código ideal sería que no sea muy largo, para que no tenga que mandar mucha información, que el K, la dimensión, sea muy grande para poder mandar mucha información diferente y poca redundancia, y que la distancia mínima sea muy grande para poder corregir y detectar muchos errores. El problema es que tenemos esta proposición que nos dice, bueno, tampoco es que usted va a poder hacer lo que quiera. Si usted quiere un K muy grande con respecto al N, el D va a tener que ser más chico. O si quiere un D muy grande con respecto al N, el K va a tener que ser muy chico. Y si usted quiere un K fijo muy grande y un D fijo muy grande, entonces el N va a tener que ser más grande todavía, porque para cualquier N, K de código, la suma de la dimensión más la distancia mínima es siempre menor o igual a la longitud de las palabras más 1. Y ver esto es sencillo, ¿sí? De probar. Acá me olvidaba de esto de que hay códigos que se llaman códigos con distancia máxima separables, que es como lo mejor que uno puede obtener, lo más grande en dimensión y lo más grande de distancia mínima con respecto a la longitud, que es cuando se cumple esta igualdad. Pero hay otros códigos en donde esta desigualdad es estricta, en donde cuando yo sumo la dimensión y la distancia mínima me dan más chico que este n más 1. Y se usan, no es que porque pase eso no los voy a usar. Muchas veces es difícil calcular, ya vamos a ver después en la próxima clase un teorema para calcular la distancia mínima, pero no es un problema, no es una cuestión trivial calcular justamente la distancia mínima, entonces muchas veces se estiman utilizando, por ejemplo, estas cotas u otras cotas, bueno, esta no, porque esta es una cota superior, pero queremos encontrar muchas veces cotas inferiores para la distancia mínima y eso no es muy sencillo de hacer. Obviamente que si yo podría, si tengo el código, puedo pasar el peso de todas las palabras, calcularlo y buscar el mínimo, pero eso cuando tengo códigos muy grandes con muchísimas palabras no es fácil de hacer. Entonces, ¿cómo se prueba que esto se cumple? Bueno, lo que hacemos es considerar este subespacio de f igual a n, en donde lo que hago es, me busco todas las palabras que tienen esta forma, ¿sí? Tienen información hasta la coordenada i, y a partir de la coordenada i, para todo i mayor o igual a d, le pongo 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a tener la palabra 1, si estuvieran en F2, podría tener 1 y todos ceros, esta está acá, 1, 1 y todos ceros, también está, 1, 1, 1 y todos ceros, así hasta la distancia mínima. Si la distancia mínima fuera, si estoy tomando un n igual a 6, supongamos que estos son de longitud 6, y la distancia mínima fuera 3, significa que la coordenada 3, 4, 5 y 6 van a tener que ser 3, 4 y 5, porque, bueno, dependiendo, el nombre de 1 a 6, está bien. 3, 4, 5 y 6 van a ser 0. ¿Sí? Entonces, este subespacio está formado por palabras que al principio pueden tener cosas distintas de 0, también tiene el 0, 0, 0, 0, ¿sí? Pero no hay ninguna palabra que tenga información en la última parte de este vectorcito. ¿Sí? La última parte de este vectorcito es siempre 0 para estas palabras. Entonces, el peso de cada una de las palabras que están en este subespacio es d menos 1 o algo más chico. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo 1, 1, 1, 1, 1, así hasta la coordenada d menos 1, y a partir de la coordenada d tengo todos ceros, esa palabra tiene peso d menos 1. Y como el peso mínimo es lo mismo que la distancia mínima del código, entonces sabemos que esa es la distancia mínima, ¿sí? Este D corresponde con la distancia mínima, que es el peso mínimo. Entonces, todas las palabras que están en el código tienen peso al menos D, porque esa era la distancia mínima del código.
y todas las palabras que están en este subespacio tienen peso o distancia menor o igual a d-1. Entonces no hay nada que esté en los dos subespacios a la vez. No hay nada que esté en E y en C a la vez. Si está en C, el peso es d-1 es D o mayor, y si está en E, es d-1 o menor. Bueno, pero entonces ahora es una cuestión de, los que ya hayan visto álgebra, es una cuestión de cómo sumamos, cuál es la dimensión del subespacio suma, ¿sí? Que es la dimensión de cada uno menos la dimensión de la intersección. Entonces, si sumamos la dimensión de C, era justamente K, porque esa es la forma en que definimos la dimensión del código. La dimensión del espacio este E es d-1. Fíjense que una base de este espacio es tomar 1 y todos ceros, 0, 1 y todos ceros, 0, 0, 1 y todos ceros. Y así hasta la que tenga todos ceros en todas las posiciones, un 1 en la posición d-1 y después todos ceros. Entonces en total tengo d-1 elementos y esa es la dimensión de este espacio E. Esto se puede escribir como la dimensión del espacio suma más la dimensión de la intersección, pero acá la dimensión de la intersección es 0 porque no había nada en la intersección de estas dos cosas. Y la dimensión del espacio suma es algo que está metido en el f igual a n, porque los dos eran subespacios de f igual a n, así que tiene que ser menor o igual a n. Por lo tanto, obtenemos que k más d-1 tiene que ser menor o igual a n, y de ahí nos sale la cota de Singleton, que la suma de los parámetros dimensión más distancia mínima es siempre menor o igual a la longitud más 1. Entonces, bueno, todo bien, vamos a poder formarnos códigos muy grandes, pero la distancia mínima no va a ser muy grande, o tengo que buscar un balance entre la dimensión y la distancia mínima para asegurarme que eso no me pase la longitud más 1. En el caso de estas, del que queremos estudiar nosotros, del código de Hadamard de la Mariner 9, decía que tenía dimensión 6, distancia mínima 16, ¿sí? 6, 16, y la longitud era 32, o sea que acá tenemos 33, estamos bien, ¿sí? Se cumple como corresponde porque es un teorema, entonces se tiene que cumplir para todos. Bien. Entonces, dos cositas más quiero decir antes de que terminemos, que es, bueno, cómo vamos a hacer para pasar, en realidad, de esa información de 6, de longitud de 6, a 32. Y lo que tienen de bueno estos códigos lineales, ¿sí? Que cuando uno le empieza a pedir más estructura, es que se pueden representar utilizando lo que es una matriz generadora para el código, ¿sí? Entonces, como el código es un subespacio vectorial, para eso le pedí más estructura, entonces obviamente tenemos una base para ese espacio vectorial, ¿sí? Es una cantidad de vectores que me generan el espacio completo. Y como la dimensión de este espacio era K, la base tiene K elementos. Entonces, si yo ahora agarro estos K elementos que están en la base y los pongo como filas en una matriz, ¿sí? Es decir, que voy a tener K filas, y como cada uno de estos elementos son vectorcitos de longitud n, voy a tener n columnas. Entonces, si pongo a cada uno el B1 como la primera fila, el B2 la segunda fila, el B sub K como la késima fila, obtengo una matriz que es lo que se llama la matriz generadora del código. Obviamente, G depende de la base que elija. Si yo cambio la base, la matriz va a cambiar, porque ahora voy a tener otros elementos. Pero vamos a decir que, obviamente, si son dos bases diferentes del mismo espacio, entonces esos espacios son equivalentes y las matrices generadoras van a ser equivalentes también. Entonces, como podemos tener diferentes matrices generadoras para un código, porque va a depender de qué base elijo, voy a decir que voy a trabajar con una matriz en forma estándar si lo que tengo al principio es la matriz identidad. ¿Sí? Acuérdense que G es una matriz que tiene K filas y N columnas.
Entonces, si al principio tengo la matriz identidad de K por K, es decir, tengo unos en la diagonal, ceros arriba y ceros abajo, y después tengo una matriz de K por N menos K con alguna información que esté ahí. Entonces, si la matriz G tiene esta forma, entonces decimos que la matriz está en forma estándar. Y sabemos que siempre empezamos con cualquier matriz y podemos llevarla a una matriz que esté en forma estándar. No acá con la matriz identidad, pero podemos buscar una matriz equivalente a una que está en forma estándar haciendo permutación de columnas, y van a ver que después en los ejercicios van a tener un ejercicio que corresponde a ver equivalencia entre códigos, mirando justamente la matriz generadora, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, tengo un código, busco una base de ese código, con esa base me armo esta matriz y tengo la matriz generadora. Y ahora, si empiezo al revés, si a mí en lugar de darme el código y preguntarme por la matriz generadora, me dan solo la matriz generadora, y yo sé en qué espacio está viviendo, ¿sí?, este código, ¿puedo construirme todas las palabras del código? Porque por ahí es más fácil que yo en lugar de darte, no sé, como hoy que teníamos las 16 palabras, 16 creo que eran, palabras distintas en el código, yo te doy una matriz y vos te armás solo todas las palabras. Bueno, codificar teniendo la matriz generadora es muy fácil, ¿sí? Y acá está el pasaje de justamente de 6 dígitos a 32 dígitos. ¿Sí? La información vive en el FQ a la K. ¿Sí? Yo acá tenía, en el código que voy a usar de la Mariner 9, tenía que a cada píxel yo le asigné una ristra de 6 que tenía ceros y unos. Pero el código, lo que voy a mandar después a la Tierra, va a ser algo de longitud 32. El K es 6, el N es 32. Entonces yo agarro cualquier vectorcito, y teniendo la matriz generadora, que ya vamos a ver el código de Hadamard, cómo se arma esa matriz generadora, teniendo la matriz generadora que es de 6 por 32, puedo transformar cada palabrita de información en una palabra código de 32 dígitos para enviar a la Tierra. Y ahí empecé a codificar, a agregar redundancia para permitirme corregir y detectar los errores. ¿Sí? Eso es lo que hacía la Mariner 9, pasaba de longitud 6 a longitud 32. Entonces, por ejemplo, si tenemos este código, que es un código binario 4-2, es decir, que tiene longitud 4 y dimensión 2, para obtenerme las palabras de este código C, generado por esta matriz, tengo que pasar de F2.2 a F2.4. ¿Sí? F2.2 es tener vectores de 2 componentes. ¿Cuáles son todos los vectores de F2 a la 2? Y bueno, tengo el 0,0, el 0,1, el 1,0 y el 1,1. Multiplico esos dos vectorcitos por esta matriz y obtengo las palabras dentro de este código. Que son todos ceros, cuando multiplico por el 0,0, la 1,0, 1,1, eso es cuando multiplico por el vector 1,0, la 0,1, 0,1 cuando multiplico por el vector 0,1, y la 1,1, 1,0 cuando multiplico por el 1,1. ¿Sí? Entonces, este ejemplo también va a estar mencionado en los ejercicios que tienen que resolver. Y bueno, si tenemos una matriz que está en forma estándar, es muy fácil de codificar porque ya sé que la información que yo estaba mandando está en las primeras coordenadas, las primeras K coordenadas, y que el resto es redundancia. Entonces, para decodificarlo, yo recibo cualquier palabra, sé que la dimensión es 2, y bueno, me quedo con la parte de adelante, y sé que esta es la información correcta del código. Si se cometen errores en los dígitos de atrás, en realidad mucho no me preocupa porque es para corregir estos, y si se cometen errores en los dígitos de acá adelante, entonces hay que ver si esto lo puede detectar o corregir.
Por ejemplo, en este caso, en este código C, si miramos la distancia mínima, corresponde al peso mínimo, esta tiene peso 3, esta tiene peso 3, pero esta tiene peso 2. Entonces, este código puede detectar que se cometió un error, pero no lo puede corregir, ¿sí? Entonces, si tuviera un problema en este tipo de códigos, tengo que pedir retransmisión. Bueno, y hasta acá vamos, con esto ya es demasiada información para un día. Pensaba hablar un poco menos, se me hizo un poco largo. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hablamos hoy. Lo vamos a retomar para terminar de entender ese párrafo el próximo miércoles. Pero bueno, estoy disponible para lo que quieran. Bueno, yo tengo una preguntita. Muy Sí. interesante está esto. Gracias. En la matriz generadora del código dijiste, bueno, vamos a usarla en forma estándar, o digamos que aparezca la matriz identidad al principio, y digamos lo otro es la redundancia. ¿Eso es la información que tiene redundante? Sí, sí. Justamente, si vos tenés la matriz en forma estándar, al principio, como tenés la matriz de identidad, cuando multiplicas cualquier vector, la matriz de identidad te va a dar el mismo vector. O sea que al principio te va a quedar exactamente la misma información. Y al final te va a quedar la redundancia. Ahora, hay veces que utilizamos la matriz generadora de un código, no está en forma estándar, y también se utiliza, entonces tenés otras formas de decodificar. Pero bueno, eso va a depender el tamaño de la matriz que se esté usando, el tipo de informaciones que se pueda hacer. Va a haber que hacer ahora de nuevo un balance, un estudio de si me es más fácil pasar, o sea, obtener una matriz en forma estándar y utilizar esa, o si me es más fácil utilizar otro método de decodificación, porque hay otros tipos de códigos que decodifican de otra manera, y tal vez el algoritmo de decodificación es mucho más fácil, más rápido que el de utilizar pasar la matriz a una matriz en forma estándar. Claro, buenísimo. Y esa información redundante, también hay formas de elegir, o sea, ¿qué es lo que aparece en esa matriz de redundancia? Eso es justamente cómo generamos estas matrices generadoras del código, es cómo generamos estos subespacios. ¿Sí? Dependiendo, por eso después están los códigos que tienen nombre, los códigos de, como aparecía ahí, el de Hadamard, el de Reed Solomon, el de Reed Muller, son maneras específicas de generar estas matrices, de construir estas matrices generadoras y construir estos códigos. ¿Sí? En particular, uno puede elegir cualquier matriz y sabemos que esa matriz nos va a generar un código que tenga la dimensión que tenga es el rango, la longitud que tenga el n de la matriz, y bueno, me construyo ese código a partir de esa matriz. Pero ahí no estoy poniendo por adelantado alguna propiedad que yo quiera. Tengo que ver después qué distancia mínima me sale, o lo que sea. O si busqué una matriz cualquiera, no tengo que ver con el rango para ver la dimensión, porque si no puede ser que esté teniendo información de más. Pero si no, si yo quiero tener distancia mínima desde antes fija o quiero tener alguna información, puedo utilizar alguna de estas construcciones para generarme estos códigos. Entonces, la próxima clase lo que vamos a ver es los de Hadamard, y en particular los de Hadamard perforados, cómo construyen estas matrices. Gracias.